Sí. Bueno, cualquier cosa. Ahora lo vemos. Ahora le digo para que lo veamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Démosle un par de minutos a los compañeros para que se vayan conectando.
Bueno, buenos días a todos. Profe. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, ¿cómo les ha ido con la revisión de los documentos y esas cosas? Compañeros, Bien, compañeros. profe. Bien. Ok, bueno, voy para acá. Ok, entonces, bueno, como les decía, ahí los vínculos para poder acceder a ¿cómo es que se llama? Para poder acceder a las clases virtuales, siempre van a estar ahí en la página principal del curso, ¿verdad? En el TEC Digital. Entonces, la clase pasada habíamos llegado hasta la norma de un vector, básicamente. ¿Ok? Si quieren, ahí ya habíamos visto entonces que, por ejemplo, la norma del vector B, ¿ok? Igual, la norma se puede escribir de varias maneras, ya les había dicho, que con un doble valor absoluto, es una forma de representar la norma, con un solo valor absoluto o simplemente quitándole la flecha al vector. Entonces ahí ya estamos hablando de la norma del vector. Y esta se saca como la raíz cuadrada de cada uno de los términos que teníamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces la norma del vector B es raíz de 35. Ahora sí, ¿se acuerdan de esto? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, si quieren, definamos un poco los tipos de vectores para poder explicarles un poco de dónde vienen algunas cosas, algunos términos. Ok, ¿qué entienden ustedes si les hablan de un vector unidimensional? Que es solo una línea. Que solamente corre por una dimensión. Correcto, solamente corre por una dimensión. Ejemplos, podría ser 5J menos 7K, ¿verdad? 2I, es el vector A, este es el vector B, y este es el vector C. ¿Ok? Entonces ahí, cualquier vector que solamente tenga una dimensión, ese lo vamos a denotar como un vector unidimensional. Miren cuánto flow. Comió sabroso el niño. Ok. Entonces, Va a ser un gran día, va a ser un gran día. vamos a ver. ¿Qué será un vector unitario? ¿A qué le suena esa palabra? El vector que es representado con una unidad dentro de un compuesto de vectores. No, no tanto así. ¿Alguien más? Vectores individuales. No. El vector unitario no es cuando nada más se mueve por el eje X. No, ese es unidimensional. Ah, ups. Sí. Igual, el bidimensional es que tenga dos dimensiones. El tridimensional es el que tiene tres dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho y alto. Y el de 4 dimensiones
No es como nos dicen en el cine el 4D, ¿verdad? 4 dimensiones sería que uno pueda viajar por el tiempo. Cuando es magnitud a 1, profe. Correcto. El vector unitario es aquel cuya magnitud o cuya norma es 1. Voy a quitar el video para que está viendo que, ¿cómo es? Para que no se desestabilice mucho Deja de mentirte. el internet. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Ok, entonces, vector unitario va a ser aquel vector cuya norma tenga el valor de 1. Eso es lo que vamos a conocer como un vector unitario. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Entonces, si quieren, abran la parte de anotar. Yo voy a ponerles varios vectores. Y ustedes van a poner a la par una X o un check, haciendo constar que es o no es unitario. Ok, si quieren, ahí mientras los voy escribiendo, ustedes pueden ir poniendo los check o las X. No sigan a los demás, sino calcúlenlo por ustedes mismos.
Igual pueden rectificar. Ok, veo que varios sí están entendiendo bien, pero hay algunos que todavía les quedan las dudas. Ok, ¿cómo sacamos la norma del vector, compañeros? Ya para ir revisando. Saca la raíz de la suma del cuadrado de todos los valores. Por ejemplo, raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Correcto, entonces la norma de este vector es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? Raíz de 3. Entonces, ¿es unitario o no es unitario? No, señor. No, Entonces, esta primera no es unitaria. Vamos con el siguiente. Por eso fue por lo que no hicimos mucha práctica de normas, porque aquí vamos a hacer y vamos a utilizar un poco ese concepto. Ahora, ¿el segundo será o no será unitario? No, señor. Vean que ahí lo que hay que elevar al cuadrado es el menos 1, ¿verdad? Es cada componente elevarle al cuadrado. Entonces, ahí en ese caso, menos 1 al cuadrado da 1. O sea, el primer vector y el segundo vector tienen la misma norma, o sea, el mismo tamaño, los dos vectores. Nada más que tienen diferentes direcciones. Ahora, el tercero, Sí, profe. el ese sí. tercero, el tercero sí es unitario. Que cuando nosotros elevamos 1 sobre raíz de 50 al cuadrado, me queda 1 sobre 50. Y menos 7 sobre 50 elevado al cuadrado da 49 sobre 50. Entonces, la suma de ellos dos va a dar 50 sobre 50, que eso es 1. Y la raíz de 1 efectivamente da 1. Entonces, este de acá, este sí es un vector unitario. El siguiente, También, siguiente también es un vector unitario. Y el último también es un vector también. unitario. Ajá. ¿Les quedó claro o a alguien le quedaron dudas con esto? Todo bien, profe. ¿Todo Profe, bien? ¿por qué fue que el segundo no? Porque es la raíz cuadrada de el primer elemento al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo elemento? Ah, por raíz cuadrada menos 1. No, porque es menos 1
elevado al cuadrado. Yo tengo que elevar es el número completo. ¿Ok? No tengo que elevar, no es elevar el número y el signo por aparte. ¿Verdad? Es el número con todo y signo. Y el tercero al cuadrado. Y ahora sí. Tranquilo, Ok, sí, pero sí, ya entendí. sí. Entonces, bueno, voy a borrar todos. Y continuamos acá. ¿Habrá alguna forma de hacer un vector que sea unidimensional y que sea unitario a la vez? Que el vector sea 1 nada más. 1,0,0. Ese es unitario y es unidimensional. ¿Cuáles otros hay? El 0, 1, 0. Ok. Y así está en. Y el último que hay sería el 0, 0, 1. Que esos serían para las tres dimensiones. Esto de acá es efectivamente lo que se conoce como I. Este de acá es el que se conoce como J. Y este de acá es el que se conoce como K. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Por eso nosotros decimos, en el eje X tiene un valor de 3, tiene un valor de 2, en el eje Y tiene un valor de 5 en el eje Z. ¿Ok? Profe, aún teniendo valor en el eje Z sigue siendo unidimensional. ¿Perdón? Aún teniendo valores en el eje Z sigue siendo unidimensional. Sí, digamos acá el asunto es que en el eje, ¿cómo es? Sí, en el eje Z, no tiene valores ni en X ni en Y, entonces sigue siendo una sola dimensión. O no le entendí la pregunta. No sé si eso responde a la pregunta que me hizo o realmente no se la entendí. Compañero, Ese ejemplo último que usted puso, digamos, ese fuese unidimensional, ya no, ¿verdad? este no. Porque este tiene componentes en X, tiene componentes en Y, tiene componentes en Z. O sea, eso es unidimensional cuando tiene componentes solamente en un ordenado, por decirlo así. Correcto, en una dimensión. Esto entonces, como les digo, no es unidimensional, pero los vectores unitarios lo que me dan es una dirección específica. Y estas, el I, el J y el K, son vectores unitarios y unidimensionales. ¿Sí? Ok. Vamos acá, vectores, dos vectores que sean iguales, ¿qué sería? Dos vectores iguales son dos vectores que tengan la misma norma
y que vayan en la misma dirección. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a definir como vectores iguales. Tienen el mismo tamaño y tienen la misma dirección. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué serán vectores opuestos? El sentido cambia. Correcto, la dirección cambia 180 grados. Para los vectores opuestos, lo que pasa es que los dos vectores vamos a tener un menos entre uno y el otro. Tienen exactamente el mismo tamaño, pero van en direcciones totalmente opuestas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Los paralelos. Vectores paralelos. Que van a la misma dirección. Ajá, Pero no necesariamente la misma norma. correcto. Entonces, los vectores iguales pueden ser o son siempre paralelos, pero no necesariamente los paralelos sean vectores iguales. Profe, ¿y los opuestos también pueden ser paralelos? En realidad, los opuestos tienen otro nombre que no los escribí aquí. Esos se llaman antiparalelos. Profe, ¿podría repetirme qué significan los otros números? Los nulos. Y ahorita los vamos a ver, los nulos. Ese todavía me los brinqué porque sí quería como ver estos otros. Entonces, antiparalelos son aquellos vectores que no necesariamente tienen la misma magnitud, pero van en direcciones totalmente contrarias. ¿Ok? ¿Están claros estos cuatro conceptos? Sí, profe. Sí. ¿Y los perpendiculares? Que chocan un punto formando un ángulo de 90 grados entre ellos. Correcto. Vectores perpendiculares son aquellos que forman 90 grados entre sí. Los conceptos los vamos a usar un poquito más adelante. Entonces, por el momento, eso es lo que me interesa. Poder reconocerlos. Nulos, ¿qué será un vector nulo? Que su resultado es cero, o sea, no tiene posición alguna en ninguna dimensión. Correcto. Que tienen 0 en I, 0 en J y 0 en K. ¿Ok? Se representa con un 0 y una flechita para indicar que es un vector nulo. Ahora la pregunta es, ¿será lo mismo decir 0 que decir vector nulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cero será lo mismo que vector nulo?
Profe, es que puede ser lo mismo, porque cero como tal dentro de un plano de coordenadas es una magnitud de posición, y si no toma, y puede ser considerado un punto, y si un vector no toma ninguna distancia en ninguna dimensión, puede ser prácticamente el mismo punto, pero no necesariamente el mismo valor. Ok. Sí y no. El asunto es que cuando nosotros vamos a hablar de cero, estamos hablando del número cero, o sea, un escalar. Cuando estamos hablando del vector nulo, es un vector. Esa es un poco la diferencia que va a haber entre cero y el vector nulo. ¿Me siguen con esto? Sí, Uno, profe. profe, uno es cero y el otro es cero sin cero a ningún lado, digamos, a ningún lado. Correcto. Ese cero hacia ningún lado, eso significa vector nulo. Entonces, vamos a hacer una diferencia bastante grande entre cero y vector nulo. Más que todo porque algunas veces con algunas operaciones nos puede dar cero o nos puede dar un vector nulo. Depende de la naturaleza de la operación que nosotros estamos realizando. Entonces, casi siempre cuando... Esa es una trampa bastante típica que se hace cuando estamos resolviendo algunos problemas, que sobre todo en marque con X, le van a poner tanto cero como vector nulo. Entonces le van a poner ambas opciones. Profe, pero si se pregunta por la norma, perdón, de un vector nulo, la respuesta no sería cero, ¿Correcto? pero sin la flecha, digamos. Por el valor de Correcto. la norma, no la norma como tal. No, es que la norma y el valor de la norma es lo mismo. Ok, pero entonces debería ser escrito simplemente sin la flecha, solamente el cero. Correcto. La Ok, norma del vector nulo, esto me da cero. ok, gracias, profe. La norma es un escalar, siempre. Estamos. Ok, entonces, ya que entendieron ese concepto, vamos simplemente a los dos últimos conceptos. Lo que son los vectores concurrentes y lo que son los vectores consecutivos. Que básicamente esos son los conceptos que me interesa que veamos. Concurrente, ¿qué le suena? ¿Qué le suena concurrente? Pues por la foto parece que empieza del mismo lugar. Ok, concurrentes significan vectores que tienen un punto en común. Principalmente, así en términos generales, vamos a tomar los concurrentes, aquellos que inician en el mismo punto. ¿Ok? Esos van a ser vectores concurrentes. ¿Y vectores consecutivos? Que uno empieza donde termina el otro. Correcto. Aquí tengo un vector, aquí tengo el siguiente, aquí tengo el siguiente, acá tengo el siguiente y así sucesivamente. ¿Ok? Esto de vectores consecutivos me interesa. Vamos a ver. Hacer los ejes así, más o menos.
Esto de vectores consecutivos me interesa principalmente que lo veamos por el hecho de que cuando sumamos vectores, la suma de ellos siempre va a ser, entonces, o para sumar vectores, lo que podemos hacer son vectores consecutivos y entonces el resultado va a ir desde el origen hasta el último de esos vectores. ¿Me siguen? ¿Podría repetir la idea? Ok, la idea acá básicamente es que cuando nosotros tenemos vectores consecutivos o cuando tenemos una suma de vectores, ponemos todos los vectores consecutivos. Y la suma de todos esos vectores, por ejemplo, cuando yo hago el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, me da como resultado este vector de acá, que sería la línea que va desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Eso sería la suma de vectores. ¿Me siguen? Sí, profe, ahora sí, gracias. Y ahora sí. Profe, eso es lo que se le llama desplazamiento, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Eso, ¿cómo es? Cuando esos vectores son del movimiento de un cuerpo, ¿verdad? De cuánto se ha movido un cuerpo, eso se conoce con el nombre de desplazamiento. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos claros con estos conceptos? ¿O todavía hay dudas? Voy, profe, yo no entendí ese último pedazo de desplazamiento. Ah, ok. Ese, en realidad, podemos decir lo siguiente. ¿Quieren? Ahí voy a adelantarme un poco a lo que vamos viendo. Supongamos que una persona se mueve del origen 200 metros al norte. ¿Ok? Ahora se mueve 50 metros al este. 100 metros al sur. 150 al oeste. Ok, entonces, ¿dónde va a estar ese objeto o esa persona al final de ese recorrido? Entonces, lo que yo voy a hacer es ir desde el inicio del primero hasta el final del último recorrido del objeto. Y esta distancia desde aquí hasta aquí es el desplazamiento total que tuvo el objeto. Sí. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces. Profe, ¿eso se ve un toque más adelante? Sí. O... Sí, ok. eso lo empezamos a ver la otra semana. Esta es la teoría de la próxima semana. Ok, profe. Entonces ahí vamos a ir poco a poco. Bueno, esta otra parte de los cosenos directores, antes de entrar en eso, nosotros ya habíamos visto algo de polares. No, señor. No. No, profe. Ok, entonces voy a ir a estos dibujitos que tenemos acá. Más que todo. Y vamos a ver. ¿Cómo están ustedes en trigonometría?
¿Se acuerdan bien de las funciones trigonométricas básicas? Seno, Sí, coseno profe. y tangente. Sí. Sí, Sí. ok. Aquellos que no se acuerden, digamos, podemos utilizar esta palabra, SOHCAHTOA. Esta, recuerdo, mi profesor, creo que fue de noveno, siempre lo usaba. Entonces, así fue como nos aprendimos, o como yo me había aprendido, las funciones trigonométricas. Aún ahorita, a veces, digamos, cuando toda la cabeza un poco en varias cosas que se le olvidan, entonces siempre lo utilizo. ¿Qué significa eso? Que el seno del ángulo es igual al lado opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno es el lado adyacente dividido entre la hipotenusa y la tangente es el lado opuesto dividido entre el lado adyacente. ¿Ok? Entonces, voy a dejar esa palabrita por ahí y vamos a empezar a trabajar algunas cosillas. Entonces, cuando yo tengo un vector en dos dimensiones, puede ser X y Y, o X y Z, o Y y Z, ¿verdad? Ahí no importa. Pero este vector solamente tiene dos dimensiones. Entonces, esos vectores yo los puedo representar de otra manera. No solo como el par ordenado A, B, o A en I más B en J, sino también yo lo puedo representar a partir de cuánto mide el vector, ¿verdad? De la norma del vector, y a partir del ángulo que forma ese vector con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, este ángulo que está formando el vector con respecto al eje X. Eso de ahí es lo que se conocen como las coordenadas polares. Es dar el vector de esa manera. Entonces, acá, por ejemplo, voy a decir que mide una distancia R. Entonces, si yo quiero sacar esta componente, la componente B, ¿quién sería B conociendo R y el ángulo? Vean que a partir de la relación trigonométrica seno, despejo la hipotenusa y nos queda que entonces B va a ser igual a la norma por el seno del ángulo que tengo. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Igual, el valor de A yo lo puedo obtener como el R por el coseno del ángulo. ¿Ok? O viceversa. Entonces, cuando yo el vector lo represento con R, con su norma y el ángulo al cual se mueve, esto es lo que se denomina coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, si quieren, hagamos un par de ejemplos.
supongamos que tenemos el vector R igual a 10 metros con un ángulo de 35 grados. Entonces, ¿cuál sería este R en componentes cartesianas? ¿Cuál sería ese vector en componentes cartesianos? Sería 10 por el coseno de 35, sería I, por decirlo así. Y Sí, por el sen sería J. correcto. Entonces sería 8,19 en I y en J sería 5,74 aproximadamente. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Igual de esto van a haber algunas variantes. De eso yo puedo hacer diferentes variantes. Por ejemplo, dando las coordenadas. Entonces, voy a borrar un poco. Voy a borrar un poco esto. Y aquí. Entonces yo puedo poner las coordenadas que este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. ¿Alguno no se sabe estas coordenadas? Coordenadas, el, la rusa de los vientos. Igual, ustedes se la pueden aprender con el nombre no sé. ¿Ok? Entonces, por aquello. Por lo tanto, yo podría decirles a partir de estas coordenadas lo siguiente. Yo podría decirles que R es igual a 50 con norte 10 grados oeste. ¿Ok? ¿Cuál sería ese vector? 50 con norte 10 grados oeste. Ese sería este vector en rojo que estoy escribiendo acá. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, lo que este ángulo siempre lo vamos a tomar desde el primero que nos dicen hasta el último que nos dicen. Que esa es una variante de coordenadas polar. Entonces nos dicen que este ángulo que va desde el norte hacia el oeste, este es el que mide 10 grados. ¿Ok? Y lo que mide esta componente son 50 metros. O 50 centímetros o lo que sea. Entonces,
¿Cuál sería este vector en coordenadas cartesianas? Vean que aquí lo que yo les aconsejo es cerremos siempre el triángulo rectángulo. Y lo vemos de acá. Entonces, en el eje X, ¿quién sería? ¿Quién sería en el eje X? O la componente en X sería entonces menos 50, porque vea que en el eje X está hacia el eje X negativo, por el seno de 10. Y en el eje Y sería 50 por el coseno de 10. Profe, una pregunta. El coseno sería para el eje X y el seno para el eje Y. No siempre. Si usted lo toma, Ah, ok. si usted lo Dependiendo de cómo se toma, vea el triángulo. correcto. Si usted lo toma siempre desde el eje X positivo, este ángulo completo, entonces sí se tomaría así. Siempre. Nada más que ahí no hay que meterle signos. Sería entonces 50 por el coseno, si lo quiere hacer siempre desde el eje X positivo, si se toma así. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay ahí desde el eje X positivo? Para ese vector que les estoy dando. 100 grados. 80 grados. No, 100. 100 grados. Ajá, entonces sería 50 coseno de 100 en I más 50 por el seno de 100 en J. ¿Ok? Aquí yo lo estoy tomando en la parte de arriba a partir del triángulo. Y en la parte de abajo lo estoy tomando a partir del ángulo obtenido desde el eje X. Vean que ahí yo no le estoy metiendo signos de nada. Entonces, ¿cuánto les da? Revisemos en la calculadora cuánto nos da el de arriba. El de arriba me está dando menos 8.68 en I más Profe, ¿sí? para I, en este caso es negativo, o sea, el 50 cuando se calcula porque está del lado izquierdo en las X negativas, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, ese yo se lo agrego aquí cuando estoy usando el triángulo. Si lo uso directamente con el ángulo a partir del eje X, ¿cuánto les da eso? Así, sin meterle signos de nada. Lo mismo. ¿Mm? Vean que les está dando exactamente lo mismo. Entonces ahí ustedes pueden escoger cuál de las dos quieren utilizar. ¿Está claro esto?
Compañeros. Compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos borrando un poco. Ah, se me borró el socatado. No, no. Ah, no, no puedo entonces. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ya la palabra ya la tienen ustedes. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo les doy este vector? Acá, más que todo, como este no es un editor de ecuaciones, entonces vamos a suponer que ahí tiene la flechita. O ahorita se la pongo. R es igual a 125 metros en la dirección oeste 30 grados sur. Sí, eso se puede hacer. Este es el vector que les doy. Entonces, pásalo a coordenadas cartesianas. Ajá. Sí. Ahí si quieren pueden usar el texto más rápido. Ajá. Entonces sería menos 108,25 en I. Bueno, metros en I. Y en J sería menos 62,5. ¿Les dio eso? Sí, profe. Sí, ¿hay alguien que no? Si quieren.
Profe, Sí. en I es en X, en J es en Y, y Ajá. la tercera, ¿cuál letra era? K. K. Gracias, era eso. Entonces 0 en K. Estamos trabajando en 2 dimensiones. Por eso ni siquiera la ponemos. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, ahora ¿cómo pasamos de aquí a aquí? De ahí a ahí tenemos que hacer 2 cosas. Primero, sacar la norma. La norma sería la raíz cuadrada de 108,25 al cuadrado, ¿verdad? O menos 108,25 al cuadrado, más menos 62,5 al cuadrado. Y eso me da 124,99725, o sea, 125. .125, que es la norma. Y para el ángulo vamos a usar la función tangente. ¿Quieren lo ponemos de y entre x? Entonces sería la tangente de 108, perdón, de menos 108,25 entre menos 162,5. Y eso nos da un ángulo de... Ya les digo. Profe, disculpe, ¿es tangente o arcotangente? Es que yo lo tengo apuntado como arcotangente. Sí, como arcotangente es. Sí, y eso te da solo de 0 a 90, entonces hay que ver en qué Correcto. cuadrante lo... Ok, sí. Eso me da 60 grados. ¿Y qué es el asunto? El asunto es el siguiente. La tangente de un ángulo va a ser, o pongámoslo acá, mejor se los explico de esta otra manera. Entonces, aquí tengo el vector. El ángulo que yo estoy calculando ahí sería, vamos a ver, yo estoy diciendo que el opuesto es en Y. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero cuando se hace lo de arcotangente de y entre x, la y no sería la que usted representa como j y la x la que representa como y. Es que en mis Sí, sí, apuntes sí. los tenía No, así. perdón. Ahí los puse al revés. Sería la tangente. Sí, ahí se los puse al revés. La y sería 62,5 entre 108,25. Ahí sí me está dando 30. Ahí le está dando 30 grados. Sí, Ok, ajá. sí. Sí, ya estaba viendo algo raro yo. Esto está dando 30 grados. Es que yo el que saqué ahí fue este ángulo de acá. Utilizando X entre Y. Pero si quiero sacar este ángulo de acá, entonces estamos sacando Y, el opuesto, ¿verdad? Entre el adyacente. Entonces ese sería este angulito que está acá.
La tangente tiene la particularidad de que, como esto me da 30 grados, puede ubicarse en el primer cuadrante o puede ubicarse en el tercer cuadrante. Entonces, significa que esos 30 grados son acá, en el tercer cuadrante. Más que todo porque puedo ubicar donde se encuentran tanto el valor de X como el valor de Y negativos. Profe, pero si fuesen positivos, entonces serían en el primer cuadrante. Correcto. Si esto fuera así, sería este ángulo de acá. Sería ese vector en el primer cuadrante. Entonces, para ubicar el ángulo correcto desde el eje X en adelante, ustedes pueden ubicarlo, ya sea el ángulo o al ángulo le sumamos 180 grados. Ahí hay que ver cuál de los dos es del que estamos hablando. En este caso de los negativos, estamos hablando entonces en este caso de los negativos, estamos hablando del tercer cuadrante. Entonces tendría que ser sumarle 180 grados. ¿Está claro? Entonces, esa parte es básicamente guiarse con los signos. Correcto. Hay que guiarse siempre con los signos. Uno no puede irse de buenas a primeras al valor que le da la calculadora, sino acá en física sí tenemos que analizar muy bien de qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Ok, se los voy a complicar un poco más. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar ángulos y utilizar ángulos y utilizar la norma del vector en 3 dimensiones? Denme un segundito. Son un toque, profe. Ok, compañeros, ya estoy aquí de nuevo. Es que me estaba desconcentrando esos pitos. Entonces salí a ver un poco qué era. Ok, entonces lo que les estaba diciendo es, ¿qué les parece si en 3 dimensiones hacemos lo mismo?
un tipo de coordenadas polares, pero dando ángulos y dando el vector ahí completo. ¿Les parece? Llega el profe. Ok. Entonces, para ello, lo que vamos a usar son este triángulo que está acá y vamos a dar entonces este ángulo que hay entre el eje X y el vector. ¿Ok? Ahí se ve un poquito extraño, pero voy a utilizar este triángulo que se me está formando entre el eje X, el vector y la línea que une a ellos. Entonces, vamos a sacar el triángulo acá. Vamos a decir, esta es la componente en X. Este es el vector. Y este de acá, entonces es la línea que une el vector con el eje X. El ángulo que nosotros vamos a representar va a ser este ángulo de acá. El que hay entre el vector y el eje X. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, vean ustedes que yo puedo usar el coseno del ángulo. El coseno de ese ángulo, bueno, a ese ángulo voy a cambiarle el nombre, porque como vamos a usar los tres ángulos, entonces voy a darle un nombre diferente a cada ángulo. Entonces, al que está con el eje X le voy a llamar alfa. ¿Ok? Entonces, el coseno de alfa, ¿quién va a ser? Lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Lo observaron? Entonces, yo voy a dar en tres dimensiones, voy a decir que el vector R va a ser igual a la norma y los tres ángulos. El ángulo que hay entre el eje X y el vector, el ángulo que hay entre el eje Y y el vector, y el ángulo que hay entre el eje Z y el vector. Entonces yo le llamo alfa, beta y gamma. Hay alguna gente que al tercero le llama zeta. Yo prefiero llamarle gamma porque es, ¿cómo es que se llama? Yo prefiero llamarle gamma porque zeta lo uso para polares. Entonces, por eso prefiero usarle ese nombre. Creo que en la cátedra le van a usar zeta. ¿Ok? Por si lo ven por ahí. Ahora, ¿quién sería el ángulo beta? El El ángulo ángulo del vector con respecto al eje Y. correcto, este ángulo que se me forma acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tiro una línea. Acuérdense que la línea que va del vector a su valor en cada eje siempre tiene un ángulo de 90 grados. Entonces ahí se me forma ese triángulo. Este triángulo voy a sacarlo por acá. Sería el eje Y, el vector R y la línea que va de ahí a ahí. Entonces, este es mi eje Y. Y entonces voy a decir que este es mi ángulo beta. Este es mi ángulo beta.
¿Ok? Entonces, beta sería la componente en Y, lo que tiene en Y, y tengo este otro. Entonces, ¿cuál ángulo uso? ¿Cuál función trigonométrica? Vea que me queda la misma función trigonométrica. Coseno de beta va a ser entonces Y partido por el radio. ¿Ok? ¿Me entienden ahí? Sí, profe. Sí. Y el último, gamma, entonces voy a utilizar este otro vector, esta otra línea, y voy a decir que este ángulo de acá es gamma. Entonces, ¿quién sería el coseno de gamma? Z entre R. Correcto. Por eso, por lo general, a estos ángulos directores o los ángulos que tengo entre cada eje y el vector R se le llaman los ángulos directores. Y por eso, como se obtienen a partir de la función coseno, muchas veces se les conoce también como cosenos directores. ¿Ok? Eso es un poco el asunto. Profe, entonces, perdón si me lo entiendo, pero en un cálculo, digamos, de vectores tridimensionales, se va siempre a utilizar los cosenos. Sí. Ok, muchas gracias. Igual, en 2 dimensiones se puede usar con cosenos, siempre. ¿Cuáles serían los ángulos directores para estas 2 dimensiones? Sería el ángulo que hay entre el eje X y el vector alfa, ¿cierto? Sí, profe. Y entre el eje Y y el vector, El ángulo entre... Ajá, ahí. sería este beta. Estos serían los ángulos directores. Y vea que también yo lo puedo sacar. Por un lado, uso este triángulo. Yo tengo que el coseno de alfa, ¿quién es? ¿Quién es el coseno de alfa? X entre alfa. Bueno, X entre R. Ajá. Entre R, perdón, sí, disculpe. ¿Y quién es el coseno de beta? Y entre R. Ok. Nada más que yo estoy usando 2 ángulos diferentes. Entonces también esto de los cosenos directores también se puede aplicar en en 2 dimensiones. Lo que sí hay es que alfa más beta siempre tienen que dar 90 grados. Entonces, como ahí aparece un coseno de 90 menos alfa, esa se vuelve una función seno de alfa, ¿verdad? Ahí, por aquello de que quieran calentarse un poquillo la cabeza con estas cosas. Pero sí. Ok, entonces
Esto de acá es lo que se conoce como los cosenos directores. Entonces, vamos a ver una propiedad que tienen los cosenos directores. Entonces, ¿cuál es la propiedad de los cosenos directores? ¿Qué pasa si yo utilizo esta o si hago esta función? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. ¿Qué sucede si hago eso? Si hago esa suma. ¿Quién es el coseno de alfa? X entre R. ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. ¿Quién es el coseno de beta? Y entre R. ¿Y quién es el coseno de gamma? Z entre R. Ahora, cuando yo elevo eso al cuadrado, vean que todos me van a quedar divididos entre R cuadrado. ¿Cierto? Sí, señor. Y eso queda X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pero ¿quién es R cuadrado? ¿Quién es R? El vector. Ajá, ¿y cuánto mide el vector? R no lo habíamos definido. Sí, sí lo hemos definido. R es lo que mide. ¿Era 50? No, raíz de X al cuadrado es la Ah, norma. ¿Se acuerdan? sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Este raíz se me da con este cuadrado. ¿Y cuánto me da eso? 1. 1. Esta es la propiedad que tienen los cosenos directores. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, esto siempre es 1. De ahí es de donde se saca que sen al cuadrado de un número más coseno al cuadrado del número esto es 1. Coseno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, esto es 1. Sale exactamente de aquí. De esa propiedad que tienen los cosenos directores. Ok, ¿estamos claros entonces? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, esto es un poco lo que, el resumen de eso que acabamos de ver. Y vamos a empezar entonces a ver cómo se suman los vectores. Ok.
Entonces vamos aquí. Vamos a verlo en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y así sucesivamente. Bueno, empezamos con una dimensión. ¿Qué pasa cuando ustedes suman 1 más 2? Suman 2 números cualquiera? Para volver a la escuela. Este es el 0, 1, 2. Este es el 4. El menos 2. Y este es el menos 4. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen la suma de 1 más 3? Da ¿Cómo? 4. Ok, ¿cómo podemos hacer esa suma de manera gráfica? Aumenta las cantidades de unidades desde un punto. Ok, entonces ponemos una flechita en el 1, ¿verdad? Y a esa flecha, donde termina, colocamos la siguiente. Y lo movemos 3 unidades. ¿Cierto? Esto va a parecer un poco tonto, pero es la forma más fácil de entender sumas rápidamente. Entonces, desde el inicio hasta el final, tiene un valor de 4. ¿Les parece? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos hacer las restas? Si a esto le restamos 6, ¿qué sucede? ¿Qué es una resta? El corrimiento hacia el otro lado, hacia la izquierda. Correcto. Ahora vamos a movernos de a donde llegamos. Vamos a mover 6 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades a la izquierda. Por eso, el resultado de eso me da menos 2. Entonces, un menos va a significar el vector. Un menos es el vector opuesto al que nosotros tenemos. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, si eso ya está bien claro, vamos a hacer acá algo parecido. Entonces, para entender esto de las restas, vamos a utilizar este mismo concepto. Voy a borrarlo para poder escribir aquí. Ok, entonces tenemos el vector 3i más 2j, que este es mi vector A. Bueno, voy a cambiarle de nombre. Este es mi vector D. Y tengo un vector E, que es 2i menos j. ¿Ok? Este es mi vector D y mi vector E. Cuando yo hago D más E, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que lo entendamos acá. Sumar las X y sumar las Y.
Correcto. Entonces, pongo mi vector D, que sería este de acá, que tiene 3 en I, 2 en J. ¿Y qué pasa con mi vector E? Mi vector E tiene 2 en I, pero 1 en J que va para abajo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ese sería mi vector E. Entonces, como puse los vectores consecutivos, el vector resultante es aquel que va desde el inicio hasta el final del último. En otras palabras, a las X yo le estoy agregando esta cantidad de X y a las Y yo le estoy agregando esta cantidad de Y. Por lo tanto, el resultante, si sumo aquí, sería 5 en I más 1 en J. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Profe. Entonces veamos aquí. Aquí nos da 1, 2, 3, 4, 5 en I. Y aquí nos da 1 en J. Entonces, si lo hacemos gráfico o lo hacemos aquí literal, nos da exactamente el mismo resultado. Y de esa manera sumamos o restamos vectores. Entonces, ya que entendieron eso, hagamos este para irnos. ¿Quién sería la suma de A con B y restarle el vector C? Hay varias formas de ponerlo. Una puede ser ir poniéndolos uno arriba del otro, o la otra manera es ponerlos los vectores de acá. 5, 2 y 7 más 4 menos 3, 5, ok, menos 2, 1, menos 3. Cualquiera de las dos formas de colocarlo nos va a servir bastante para poder calcularlo más rápido. ¿Ok? Entonces, vimos que las X solamente se pueden sumar X. A las Y solamente se le pueden sumar las Y y a las Z solamente las Z. ¿Hay dudas hasta acá? No. No. Entonces este ejemplo nos va a dar 5 más 4. 9. Menos 2. 11. 11. En el eje Y, ¿cuánto nos da? Sol, playa y... En el eje Y nos da menos 2, que sería 2 más menos 3 da menos 1. Menos 1 da menos 2. Y en el eje Z, 15, creo. 15. 15, sí. Ok. Entonces, este sería el vector resultante de la suma de esos dos con la resta del tercero. ¿Cómo ven esto de sumar vectores?
complicado, pero no, mentira, muy fácil, gracias, profe. Ok, Profe, disculpe, sí. una pregunta. ¿Por qué era el menos en el último, el -2, el 1 y el -3? Es que me confundí en esa parte. El menos Ese en la menos operación. es Ajá, ajá, sí, ese. porque estamos haciendo A más B menos C. Esa es la operación que estamos resolviendo. Ok, pero puede ser diferente, puede variar. Sí, yo le puedo decir cuánto es A más B más C. Ah, ok, está bien. ¿Cuánto sería A más B más C? Está bien. Eh, Sería 7 en I. 5 más 4, 9, menos 2, da 7. En J, ¿cuánto da? Compañera, 0. 0. ¿Y en K cuánto da? 9. Creo que 9. No estoy seguro. Más 9 en K. Ujú. Sí, entonces esto es lo que me da la suma de esos tres vectores. Ujú. Entonces sí puede cambiar. Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿cómo va con esto de las sumas? Bien, profe. Ok, espero que no se les olvide que cuando suman vectores, el eje X no se puede combinar con el eje Y, ni con el eje Z. ¿Ok? En la suma de vectores solamente puedo combinar los vectores en los que estamos. X con X, Y con Y y Z con Z. Puede venir un caso de sumar un vector tridimensional con uno bidimensional. Es que acuérdense que el vector bidimensional es que el otro, la tercera componente es 0. Todas las cosas son Entonces sí se puede, nada más que se pone. Correcto, es que trabajamos en bidimensional porque el tercer componente es 0, entonces no los tomamos en cuenta. Pero sí, en términos generales, eso, los componentes que falten los llenamos con ceros. Sí. Brayson. Sí. Ok. Si quieren, dejémoslo hasta acá porque ya se nos fue el tiempo. Y el viernes, entonces, vamos a ver, así, de una manera similar, las otras operaciones que sí quiero que las veamos todas para que las tengan ahí en cuenta. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Ok, nos vemos entonces Profe. el viernes. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Profe. Gracias.